Hoy quiero comenzar este video con una promesa directa, íntima y profundamente cierta. Si aplicas las 9 poderosas estrategias psicológicas que exploraremos aquí, no solo te verán de manera diferente, sino que también serás notado, elegido y priorizado. No porque vayas a mendigar atención, sino porque algo en tu interior cambiará. La forma en que te posicionas, cómo te valoras, cómo te presentas al mundo. Todo eso empezará a resonar con más fuerza que cualquier palabra. Y tal vez esa promesa ya te haya tocado la fibra sensible. Quizás estés viendo esto porque estás cansado de ser siempre quien espera, quien se adapta, quien se ajusta a la agenda emocional de alguien que no te prioriza. Tal vez haya un vacío que intentas disimular, esa amarga sensación de darte cuenta de que, en la práctica, eres secundario en la vida de alguien que ocupa un lugar enorme en la tuya. Pero antes de continuar, permítanme pedirles algo muy amablemente. Por favor, comprueben si están suscritos al canal y denle a me gusta. No como un ritual automático, sino porque este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también están cansadas de sentirse insignificantes. Es casi como tenderle la mano a alguien que está pasando exactamente por lo mismo que ustedes. Ahora, respira hondo. Quiero que te permitas sentir lo que ocurre dentro de tu pecho cuando te haga una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Por qué él o ella elige pasar tiempo en tantos lugares, con tanta gente, pero no contigo? Esta pregunta duele porque reabre una vieja herida. Una herida que intentas ignorar. La herida de no ser una prioridad. De dar siempre más de lo que recibes. De estar siempre disponible para alguien que no hace lo mismo por ti. Y sin embargo, en tu interior arde una llama, por pequeña que sea, que no se ha extinguido. Una parte de ti cree, o desea desesperadamente creer, que existe una manera de abrir esa puerta. Una manera de ser vista, respetada, deseada y elegida sin tener que menospreciarte ni perseguir a nadie. Imagina por un momento una versión de ti misma que ocupa espacio de forma natural. Una mujer que entra en la vida de alguien y no necesita pedir que la valoren. Visualiza esta imagen durante unos segundos. Su mirada cambia, su postura se ajusta, su interés se profundiza. ¿Puedes sentirlo? Porque esta visión no es fantasía. Es el punto de partida de la transformación que experimentarás a lo largo de este vídeo. Pero para llegar ahí, primero debemos comprender la raíz silenciosa que te hace sentir que nunca eres suficiente. La raíz que siempre te coloca en un papel secundario, nunca como prioridad. Aquí comienza el viaje, en la confrontación sincera del dolor que intentas ocultar, y en el descubrimiento de que, en efecto, existe un camino psicológico y emocional para cambiar esta situación de una manera madura, coherente y poderosa. Y quiero que me acompañen hasta el final, porque cada revelación que escucharán hoy está diseñada para desmantelar patrones invisibles y reconstruir en ustedes la capacidad de ser elegidos en su totalidad. Este es el momento en que su historia comienza a cambiar. Llega un momento en la vida de todos en que nos damos cuenta de que el problema no es solo la falta de prioridades, sino el silencio que habitamos en nuestro interior. Es como entrar en una habitación vieja con las ventanas cerradas durante años y descubrir que todo está cubierto de polvo. Las expectativas, los miedos, las creencias que llevamos dentro sin siquiera recordar su origen. Es en esta habitación emocional donde hemos empezado a aceptar migajas como si fueran banquetes, gestos mínimos como si fueran declaraciones de amor, presencias esporádicas como si fueran decisiones, y tal vez nadie te lo haya dicho, pero lo que toleras en la oscuridad termina moldeando lo que recibes en la luz. Es difícil reconocerlo. Es incómodo. Pero es cierto. Y reconocer esta verdad es como abrir lentamente la ventana de esta habitación. Primero entra un resquicio de luz, casi tímidamente, y ves lo que antes preferías ignorar. Pregúntate con sinceridad, ¿cuándo empezaste a creer que tenías que merecer lo mínimo? ¿Que tenías que demostrar tu valía para ser vista? No hay una respuesta sencilla. A veces empieza en la infancia, otras con el primer amor que te hirió, otras con años de intentar ser suficiente para alguien que no tenía el espacio emocional para recibirte. La sensación de no ser una prioridad surge de pequeños actos de autosacrificio, repetidos con el tiempo, hasta convertirse en un patrón. Pero aquí reside un punto de inflexión, una línea invisible entre quien has sido y quien deseas ser. Y cruzar esa línea no comienza con intentar cambiar a los demás, sino con comprender las dinámicas silenciosas que te mantienen en una situación de infravaloración. La psicología nos recuerda, como también lo refuerza Marian Rojas Estapé, que lo que transmites energéticamente, incluso sin palabras, determina cómo el mundo te responde. Es casi como un espejo emocional. Lo que crees ser,
lo proyectas, y lo que proyectas es lo que recibes de vuelta. Cierra los ojos un instante e imagínate en una carretera desierta, caminando solo al amanecer. La luz dorada roza tus hombros, pero una fina niebla aún te impide ver el horizonte. Es la niebla de la duda, del miedo a la soledad, del temor a perder a alguien que, en realidad, nunca estuvo del todo presente. Y entonces algo en tu interior susurra: ¿por qué sigo caminando en esta dirección si no me lleva a lo que quiero? Ese susurro es una invitación, la primera señal de que estás listo para ver el problema con mayor claridad que antes. Porque la verdad es que nadie te relega a un segundo plano cuando te priorizas. Lo que te aleja de las prioridades no es la falta de valor, sino el exceso de generosidad, donde no hay reciprocidad. Has dado demasiado, te has ofrecido demasiado, te has justificado demasiado. Y en el fondo, una parte de ti cree que solo te elegirán cuando lo hagas todo a la perfección. Pero así no funcionan las cosas. Nunca han funcionado. Ahora, imagina otra escena. Entras en esa misma habitación de siempre, pero esta vez decidida a reorganizarlo todo. Abres las cortinas, desempolvas los recuerdos, tiras lo que ya no te sirve. Es simbólico, pero poderoso, porque la limpieza interior siempre precede a cualquier cambio externo. Cuando empiezas a ver el problema con claridad, algo dentro de ti se reordena, y de repente se hace evidente que lo que aceptas determina lo que atraes. Este es el momento en que el dolor de no ser una prioridad se transforma en un deseo de cambio. Y es precisamente esta transición, este pequeño y silencioso despertar, el que abre el camino a todo lo que estás a punto de aprender. Aquí comienzas a comprender que existe una nueva, y mucho más auténtica, manera de posicionarte en el mundo. Una manera de ocupar tu lugar sin pedir permiso, sin mendigar afecto, y sin cargar con el miedo constante a no ser elegido. A partir de esta comprensión, el camino por delante comienza a iluminarse. No de golpe, pero lo suficiente para que veas el siguiente paso. Y es en este paso donde tu transformación finalmente toma forma. Hay momentos en la vida en que nos damos cuenta, casi como un chasquido silencioso, de que hemos sido condicionados emocionalmente para perseguir a los demás, para llenar silencios, iniciar conversaciones, evitar la separación. Como si cada gesto nuestro fuera un intento de impedir que alguien nos pierda. Pero hay una verdad profunda, casi incómoda. Cuando siempre somos los que damos el primer paso, le ofrecemos a la otra persona la comodidad de no tener que moverse nunca. Y es aquí donde la lógica invisible de prioridades empieza a distorsionarse. Quizás ya lo hayas sentido. Esa ligera ansiedad antes de enviar un mensaje, el alivio cuando la persona responde, el temor cuando tarda en contestar. Como si cada notificación tuviera un peso importante. Pero observa este patrón con atención, sin juzgar. Pregúntate, ¿en qué momento empecé a creer que tenía que ser todo el puente para que la otra persona pudiera cruzar hasta mí? Hay algo profundamente simbólico en decidir, por primera vez, no iniciar la comunicación. Es como dar un paso atrás para observar el movimiento de la marea. No desapareces, no huyes. Simplemente permites que la otra persona revele lo que nunca se dice con palabras. ¿Cuánto le importas de verdad? Este simple gesto abre un espacio emocional donde antes solo había ansiedad. Y en ese espacio sucede algo fascinante. Cuando dejas de estar permanentemente disponible, el mundo que te rodea reorganiza su percepción de ti. La presencia que se daba por sentada se vuelve más valiosa, más rara, más perceptible. Es casi como encender la luz en una habitación que siempre ha estado iluminada, pero que nunca se ha visto realmente. ¿Qué cambia cuando dejas de ser demasiado predecible? Nos atraen las cosas profundas, las que no se revelan de golpe. Y no se trata de juegos emocionales, sino de comprender que el misterio es, ante todo, una invitación a la curiosidad. Hay belleza en lo que se revela poco a poco. Hay fascinación en lo que no se desvela por completo. Cuando guardas partes de ti mismo para ti, no por miedo, sino por conciencia, creas un campo magnético, no para manipular, sino para existir con autenticidad. Imagina por un momento la escena. Hablas menos de tus miedos, tu dolor, tu pasado. No por frialdad, sino porque estás eligiendo quién merece acceder a tu interior. Esa elección lo cambia todo. Porque cuando no te abres por completo en los primeros minutos, la otra persona necesita acercarse, prestar atención. ¿Cuánto de tu historia le has contado a gente que ni siquiera sabe escuchar? Y en este proceso emerge un detalle crucial: permitir que la otra persona invierta en ti. No se trata de ser siempre quien ajusta horarios, concilia agendas o cede espacio. Ofreces oportunidades, no garantías.
Este gesto reorganiza la energía entre ustedes. La persona siente, incluso sin comprenderlo racionalmente, que necesita esforzarse por conectar contigo, que necesita hacer por ti lo que tú siempre has hecho por ella. Tiene profundidad, tiene verdad. Y quizás ahora te des cuenta de que no se trata solo de una conversación sobre relaciones, sino de una conversación sobre reencuentro, sobre regresar a ese lugar dentro de ti donde mantuviste algo de ti encerrado por miedo a perder a alguien. Si en algún momento algo de lo que dije te trajo algún recuerdo o te inspiró alguna idea, no dudes en compartirlo en los comentarios. A veces, tu experiencia puede iluminar las sombras de otra persona que atraviesa lo mismo. Porque al final, estos intercambios construyen puentes invisibles entre corazones que nunca se han conocido, pero que se reconocen en el mismo dolor y en el mismo deseo de transformación. Y quizás, solo quizás, este sea el primer capítulo de una nueva forma de existir en el amor. Menos entrega apresurada, más presencia consciente, menos urgencia, más profundidad, menos miedo a perder, más valentía para ser. Hay momentos en la vida en que nos damos cuenta de que el dolor de no ser una prioridad no proviene únicamente de la ausencia de la otra persona, sino del espacio que le cedemos para que lo acapare todo, como una casa que dejamos abierta de par en par, esperando a que alguien entre, pero que, en el fondo, permanece vacía porque nadie se siente invitado a quedarse. Es curioso cómo lo explica la psicología. Los estudios demuestran que el cerebro humano reacciona con mayor intensidad al miedo a perder algo que al deseo de adquirirlo. Y sin embargo, pasamos años intentando ganarnos a quienes no temen perdernos. Piénsalo un momento. Cierra los ojos e imagina una cuerda tensada entre dos personas. Cuando solo tira una, la cuerda flaquea, pierde fuerza, se deforma. Pero cuando ambas se aferran, hay tensión, hay equilibrio, hay movimiento. La relación se fortalece, el afecto florece, nace la prioridad. Por lo tanto, permitir que la otra persona invierta en ti no es arrogancia, sino equilibrio. Es permitir el intercambio. Es crear un espacio para que experimenten el esfuerzo que siempre has hecho, aunque quizás nunca lo hayan notado. Hay una escena simbólica que me gusta imaginar. Tú caminando a la orilla de un lago tranquilo. El agua está tan quieta que parece un espejo. Pero de repente, una piedra toca la superficie. Las olas se extienden en círculos, lentas, crecientes, casi hipnóticas. Ese es el efecto que creas cuando dejas de poner a alguien en el centro de tu vida. La calma regresa. El exceso de expectativas se disuelve. Y, paradójicamente, es en este regreso al propio centro donde la otra persona empieza a verte. No como alguien que anhela su presencia, sino como alguien que existe en su totalidad. ¿Cuántas veces has confundido la persistencia con el amor? ¿Cuántas veces has creído que, si te esforzabas un poco más, te notarían? Hay una verdad que es a la vez dulce y dura. Quien no teme perderte tampoco comprende el valor de tu presencia. Y eso no es culpa tuya, ni siempre es crueldad suya. A veces es simplemente la consecuencia de un ciclo silencioso, donde siempre has dado más de lo que has recibido. Pero cuando empiezas a distanciarte emocionalmente, ocurre algo profundo. No es un distanciamiento abrupto, no es frialdad, sino sutileza. Empiezas a guardar ciertas confidencias para ti, a ocupar tu tiempo con mayor intención, a respirar antes de actuar precipitadamente. Y eso lo cambia todo. Porque, por primera vez, la otra persona siente la ausencia. No la ausencia de alguien que desaparece, sino la ausencia de alguien que ya no está disponible para llenar el vacío de otra persona. Es en esta grieta donde nace el miedo a perder. No como una amenaza, sino como una percepción natural. La psicología conductual revela algo sorprendente. Las relaciones con cierta imprevisibilidad emocional, no inestabilidad, sino autonomía, presentan mayores índices de conexión e inversión mutua. Este sano misterio, este espacio donde existes más allá de nosotros, es uno de los mayores catalizadores del deseo, porque nos recuerda que el otro es un mundo aparte, no una extensión del nuestro. Y ahí es donde entra en juego la valentía. La valentía de no darlo todo, de no tener que justificarse siempre, de no perseguir a nadie. La valentía de estar presente, sin prisas. Una forma de existir que no exige aplausos, pero que atrae la atención de forma natural. Es casi poético. Cuando dejas de ofrecer tu corazón como un bien ilimitado, empieza a ser visto como un tesoro. Y la otra persona, por primera vez, percibe el riesgo de perderte. Y ese riesgo la despierta. Si alguna parte de esta historia te recordó algo sobre ti, un patrón, un recuerdo, una relación que aún vive en tu interior, no dudes en compartirlo en los comentarios. A veces,
Ponerle nombre a lo que sentimos es el primer paso para transformar nuestra experiencia. Y cuando alguien lee lo que has escrito, se da cuenta de que no estás solo en este viaje que todos, en algún momento, necesitamos emprender. El viaje desde el miedo a ser olvidados hasta el redescubrimiento de nuestro propio valor. Llega un punto en el camino en que algo dentro de nosotros por fin se aquieta. La mente, antes inquieta, parece calmarse, como si comprendiera que ciertas batallas nunca fueron contra la otra persona, sino contra el espacio que hemos creado en nuestro interior. Es como llegar al final de un largo camino y darse cuenta de que el paisaje que más ha cambiado no es el exterior, sino el interior. Todo el sendero recorrido, los pasos dados, las distancias necesarias, el redescubrimiento de nuestro propio valor, empieza a formar una imagen que antes era invisible. Y ahora puedes verla. Te das cuenta de que siempre ha habido una fuerza latente en tu interior. La fuerza para decir no, la fuerza para retirarte, la fuerza para existir sin pedir permiso. Esa vieja necesidad de ser vista a cualquier precio empieza a disolverse, como la niebla que toca la mañana. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu forma de recorrerlo. ¿Cuántas veces has ofrecido lo mejor de ti a quienes no tenían manos para recibirlo? ¿Cuántas veces has confundido la insistencia con el afecto? Ahora, estas preguntas adquieren un matiz diferente. Ya no son acusatorias, sino liberadoras. Es curioso cómo, a lo largo de este proceso, el dolor inicial pierde fuerza. Lo que parecía un vacío emocional se transforma en tierra fértil, un terreno donde empiezas a sembrar nuevas decisiones, nuevos límites, nuevas formas de amar. La psicología explica que cuando dejamos de depender emocionalmente de alguien, nuestras relaciones se vuelven más maduras, más equilibradas, más auténticas. Pero hay algo más allá del estudio y la teoría. Está la íntima sensación de volver a casa, el hogar que construyes dentro de tu propio corazón. Imagina por un segundo una vieja puerta que se cierra suavemente, sin brusquedad, sin dramatismo, simplemente una puerta que ya no necesita permanecer abierta para quienes nunca entraron. El sonido de ese cierre es casi un alivio, e inmediatamente después surge otra imagen, una ventana que abres, dejando que el viento se lleve lo que nunca fue tuyo. Hay belleza en este intercambio, hay poesía en este movimiento, y, en ese instante, comprendes que estar dispuesto a partir nunca significó rechazar el amor, siempre significó priorizarte a ti mismo. Cuando te permites crear tu propia felicidad, sucede algo extraordinario. El mundo deja de ser una búsqueda desesperada de pertenencia y se convierte en un terreno de intercambio, donde ofreces, recibes y eliges con mayor conciencia. Ya no hay necesidad de mendigar atención, no hay miedo a la soledad, no hay urgencia por demostrar tu valía. Redescubres tu propia esencia, esa versión de ti que siempre supo que el amor no es guerra, ni disputa, ni súplica emocional. El amor, cuando es verdadero, encuentra espacio para existir sin que nadie tenga que renunciar a sí mismo. Y en este punto del camino, quizás sientas una especie de respiro interior, como si cada pieza finalmente volviera a su lugar. Empiezas a reconocer el ciclo que se ha repetido tantas veces y te das cuenta de que ya no necesitas dar vueltas en círculos. Se abre ante ti una línea recta. Una línea que conduce a una vida donde eres el protagonista de tu propia historia, no un extra en el guión de otro. Pregúntate, ¿qué cambia cuando dejo de poner mi felicidad en manos de otra persona? Deja que esta respuesta te cale hondo, porque encierra más verdad de la que imaginas. Y quizás ahora, con esta nueva comprensión vibrando en tu interior, sea el momento de un gesto simbólico, pequeño, pero poderoso. Algo que represente tu decisión de existir con mayor conciencia. Podría ser escribirte una frase, cerrar un ciclo, cambiar un hábito, acallar la ansiedad, restablecer un límite. Cualquier acto que marque internamente la decisión de no seguir perdiéndote, intentando ser una prioridad para quienes no te ven. Este gesto es la puerta de entrada a lo que está por venir. Porque la verdadera transformación no solo proviene de lo que comprendes, sino de cómo decides vivir a partir de ahora. Lo que has vivido hasta ahora no ha sido solo una colección de consejos o reflexiones, sino un reencuentro silencioso con partes de ti que habías olvidado en el camino. Y ahora, al llegar a este punto de tu viaje, se revela algo profundo. La verdadera transformación no ocurre en el instante en que comprendes, sino en el instante en que decides vivir de forma diferente. Es como la sutil diferencia entre abrir los ojos y ver de verdad, entre respirar y sentir el aire entrar, entre existir y reconocerte. Atravesaste el dolor, los recuerdos, los difíciles reconocimientos.
Tocaste lugares que tal vez habían permanecido en silencio durante años. Pero al hacerlo, abriste espacio para que algo nuevo floreciera. Una especie de lugar interior donde tu presencia finalmente encuentra un hogar. Y es desde aquí que nace el plan para tu vida. Un plan que no es rígido, ni técnico, ni un manual. Es más bien un mapa emocional, una brújula que siempre te señala. El primer paso es sencillo, casi imperceptible. Elegirte a ti mismo, a cada día. Elegirte a ti mismo, a cuando la ansiedad se disfraza de necesidad. Elegirte a ti mismo, a cuando el impulso de perseguir a alguien se presenta como una necesidad imperiosa. Elegirte a ti mismo, a cuando la duda intenta convencerte de que necesitas hacer más para ser amado. Es en este pequeño e íntimo momento donde tu historia cambia. Pregúntate, ¿qué haría ahora una mujer que se valora a sí misma? Esta pregunta, repetida lentamente, tiene el poder de reorientar todo tu camino. Luego está el acto de estar presente. No la presencia que ofreces a los demás, sino la que te ofreces a ti mismo. Dedica un momento cada día a escuchar lo que sientes sin intentar solucionar nada. La psicología confirma que nombrar las emociones reduce su intensidad, pero hay algo más. Cuando te escuchas a ti mismo, el mundo aprende a escucharte también. Es una forma simbólica de decirle al universo que ya no aceptas relaciones donde tu voz no encuentra eco. Y entonces llega el paso más desafiante, y a la vez el más liberador. Establecer límites. No límites como barreras frías, sino como fronteras respetuosas. Decir no cuando tu cuerpo pide descanso. Terminar las conversaciones que te roban la paz. Distanciarte de quienes no saben cómo lidiar con tu profundidad. Esta es la etapa en la que dejas de vivir para complacer y empiezas a vivir para existir. También es el punto en el que muchos encontrarán extraño tu cambio, porque quienes están acostumbrados a tu entrega total echarán de menos lo que antes era abundancia. Pero esta extrañeza es señal de crecimiento, no de error. Finalmente, visualiza a la mujer en la que te estás convirtiendo. Imagínala caminando con calma, con una valentía serena. Imagínala siendo una prioridad en su propia vida y, por consiguiente, una prioridad en la vida de quienes reconocen su luz. Imagina las relaciones que atrae, los lazos que construye, el amor que permite entrar. Siente la energía de esta versión de ti misma. Ella no ruega, no se acobarda, no se pierde, simplemente es. Y eso basta. Lo que has vivido en este camino no termina aquí. Al contrario, es precisamente aquí donde todo comienza. La semilla ha sido sembrada, una semilla de conciencia, de presencia, de valor. De ahora en adelante, cada elección que hagas es agua, cada límite es luz, cada silencio respetado es tierra fértil. Y con el tiempo, este jardín interior que has comenzado a cultivar florecerá de maneras que aún no puedes imaginar. Que sigas teniendo el valor de honrarte, de priorizarte y de vivir plenamente. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, el mundo que la rodea aprende a elegirla también.